Presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Iriart, director del diario La Aurora. Nuestro invitado es una de las plumas más reconocidas y combativas del periodismo mexicano. Pablo se formó como comunicador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha construido a lo largo de más de 4 décadas una trayectoria que atraviesa buena parte de la historia reciente de la prensa en México. Comenzó como reportero en 1980 en el semanario Proceso y en La Jornada. Fundó y dirigió el diario La Razón. Fue columnista de Excelsior y director general de Información Política y Social de El Financiero. En 2005 recibió el Premio Nacional del Periodismo. En enero de 2026 emprendió un proyecto, su proyecto más reciente y quizás el más significativo del momento, La Aurora de México, un diario digital multiplataforma que dirige y que nace según su primera editorial para abrir nuevos caminos por donde transite la libertad de expresión y se desafíe la censura. Pablo lo ha planeado como una respuesta a lo que considera un intento de imponer en México el pensamiento único. Lo recibo en un momento particularmente cargado porque México está discutiendo los lineamientos del reglamento de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión y el llamado derecho de las audiencias. Es una terminología que al menos en Ecuador ni en la época de Correa la habíamos escuchado. Y los críticos de estos lineamientos, de esta ley, la han bautizado como la ley censura, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que nunca antes ha habido tanta libertad de expresión en México. En un país donde la Fundación Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa durante el año 2025, conversar con Pablo sobre la libertad de expresión se vuelve algo sumamente urgente e interesante. Bienvenido, Pablo. Quería empezar preguntándote sobre algo que a mí me llamó la atención. Tuve el placer de estar en un evento en México en mayo, donde te escuché hablar acerca de por qué fundabas ahora último La Aurora, por qué creías que este era un proyecto necesario y realmente te quería preguntar qué es exactamente lo que un periodista mexicano tiene que informar hoy y por qué consideraste necesario crear esta nueva plataforma. Mira, gracias Gabriela, gracias Marcos, por esta invitación. Y bueno, y arrancamos con lo que tú comentas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cada quien atiende el llamado de su conciencia, de sus principios, de su contexto. Y el nuestro es en un momento, un momento que lleva 7 años, en un proceso, diríamos, de acotamiento de las libertades en México y de la concentración de poder en una persona que es el presidente o la presidenta de la República. Son casi 8 años, es decir, con un conglomerado del partido oficial, que es el partido Morena. Se han ido cerrando los amplios espacios de autonomía y de libertades que teníamos, para empezar con la captura del Poder Judicial. Eh, el gobierno del anterior presidente, López Obrador, hizo una reforma que no prosperó porque no tenían mayoría en el Congreso, que no prosperó para que todo el Poder Judicial fuese electo popularmente. Es decir, que hubiera candidatos, una boleta con centenares de nombres para decir quiénes serán nuestros jueces, los magistrados y los integrantes de la Suprema Corte. Sin embargo, vinieron las elecciones presidenciales y del Congreso en el año 2024, es decir, hace 2 años, y el partido oficial con sus aliados obtuvieron en total 53% de la votación. Eso no les daba para una mayoría calificada, los 2/3 que se requieren
en casi todos los países para cambiar la Constitución. Sin embargo, la captura del órgano electoral y la captura del Tribunal Electoral por parte de Morena, del partido gobernante, les permitió hacer crecer ese 53.5, 54% de votos a 74% de la representación en el Congreso, lo que les permite cambiar la Constitución violándola. Que es decir, no tuvieron, los votantes no les dieron 70 y tantos % de la representación, se los adjudicaron y con esa mayoría espuria lograron tener la reforma que quiso López Obrador y que no prosperó de la elección en el Poder Judicial para fuera los ministros. Era muy complejo que el 100% de los juzgadores y magistrados se eligieran en una sola votación. Se hizo una parte, el 50% o más, y en esa elección, para los jueces, magistrados y miembros de la Corte, pues votó el 11% del padrón electoral. Nadie entendía de qué se trataba. Y los que votaron recibieron al entrar una hoja del gobierno para cuáles debían ser los nombres que tenían que cruzar en la casilla electoral. 300 y tantos o más cargos, pongo, que se les entregaron en una hoja a cada votante de ellos, de los que acudieron. Bueno, se hizo la oposición alegó ante el Tribunal Electoral que eso era ilegal, entregar que el gobierno y su partido entreguen en la casilla a la gente por quién deben votar, y el tribunal resolvió que eso estaba bien. De esa manera capturaron el poder judicial, que hoy depende de personas que le deben su cargo a Morena, es decir, al partido oficial, y al Ejecutivo. Entonces, el Poder Judicial ya no es un poder independiente, sino que está al servicio de la presidenta o de Morena y de todo este movimiento que encabezó y que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Esa es una parte. No sé si me explico o los aburro y les sigo. Capturaron el órgano electoral y recientemente una reforma con la presidenta Sheinbaum en que dice que se anularán las elecciones, que el Instituto Electoral y el Tribunal tienen la facultad para anular elecciones cuando haya indicios de injerencia extranjera. Es decir, un reportaje en The New York Times que exhiba la alianza del narco y el gobierno en algunos estados de la República, en altos funcionarios, puede ser considerado como injerencia extranjera y te anulan la elección ahí donde pierda Morena. Un invitado que traiga un partido político o algún grupo o un extranjero que venga a dar una conferencia y que venga a hablarnos de los temas de lo grave del populismo y el desastre que ha dejado en América Latina, pues también puede ser considerado a juicio del Instituto Electoral una injerencia extranjera y se anula la elección. Y ahora, ya capturados, mira, capturados tienen el poder ejecutivo de las elecciones de 2024. El poder legislativo fue capturado de manera anticonstitucional e ilegal por regalarle 20% de la representación que no tuvieron en las urnas. Ya tienen el poder legislativo. Y el poder judicial, con la reforma que han hecho, también lo capturaron. ¿Qué queda? Queda todavía el llamado cuarto poder, que es, digamos, el encargado de vigilar a los tres poderes y de explicar y narrar la vida cotidiana en el país. Queda eso.
y por supuesto les sulfura algunas, como la televisión azteca, que es una televisora abiertamente crítica del gobierno, y algunos medios que también les son tremendamente un estorbo. Entonces, lanzan ahora una ley para proteger a las audiencias con el objetivo de acallar la televisión azteca por la proximidad de las elecciones federales en un año, en menos de un año, pero que recae eso como una espada de Damocles sobre toda la prensa libre. En fin, tal vez me extendí y si hay dudas, estoy presto para aclarar. En ese terreno estamos y eso es lo que debemos abrir los espacios para contar lo que sucede y explicar el país al país. Pablo, me parece que este es un muy buen resumen de lo que está pasando en México y me parece además muy útil para las audiencias extranjeras también, ¿no? No solamente para los mexicanos, porque a mí, de hecho, me sorprende en el mundo mediático hispanoamericano, por lo menos, lo poco que se habla de lo grave que es la situación de México por todas estas cuestiones que vos estás mencionando, y me parece que es el deber de los liberales llamar la atención sobre estos problemas. Mi pregunta es, porque cuando empezaste tu respuesta, me parecía como que todo iba a culminar con la captura de los medios de comunicación, del cuarto poder, pero en realidad, claro, es como que se van capturando órganos, sectores, y ahora falta este, pero la pregunta que uno se termina haciendo es, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el punto final? Perdón. ¿Cuál es el objetivo final? ¿A dónde quiere ir el gobierno con todo esto? Bueno, señalas algo importante al principio, Marcos, y que a mí también me llama la atención, lo poco que se conoce en el mundo occidental, es decir, bueno, Europa, Estados Unidos y México, digo, y América Latina en general, la situación, el camino por el que va México. Y nuestra presidenta tiene una buena imagen internacional. ¿Por qué? Obviamente la comparas y la paras en eventos internacionales, junto a Donald Trump y junto a otros que causan un distanciamiento inmediato. Nuestra presidenta luce, dice cosas sensatas, etcétera. Inclusive esta ley censura viene arropada de cosas muy sensatas. Hay que defender el derecho de las audiencias a conocer la verdad. ¿Tú te vas a oponer a eso? No. Ahora, ¿quién dice qué es verdad y qué es mentira? Cuando te dicen el gobierno te va a decir qué es verdad y qué es mentira, ahí cambia la conversación. Es decir, si entramos un poco a la profundidad de este discurso y esta presencia que es grata, la de Claudia Sheinbaum, pues te vas a encontrar con lo que hay de fondo. Y aquí voy a tu pregunta, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? En México está en curso la construcción de una dictadura que, en mi opinión, ya lo es y que no responde a las dictaduras de los años 70, las dictaduras clásicas donde desaparecían una familia y las torturaban y las arrojaban al mar. No. Son las actuales dictaduras donde se impone el pensamiento único. Ese es el tema con los medios de comunicación. Hubo varios medios que resistieron en el sexenio de López Obrador la asfixia económica para los medios y para los dueños de los medios. Obviamente se cortó la publicidad oficial a los medios que no fueran sumisos a López Obrador en su persona. Punto. Y también hubo una persecución a las empresas de los dueños de los medios de comunicación en México, es decir, le quitaron los contratos con el gobierno y a los anunciantes obviamente les atemoriza, y no necesitas decírselo explícitamente, poner su publicidad en medios que son vistos como enemigos del gobierno. Eso ocurrió durante el sexenio de López Obrador. Esos medios que aguantaron 6 años
ya no aguantan otros 6 años más. Obviamente, yo los entiendo. Su patrimonio y su reputación y su existencia misma como empresas está, en algunos casos, prácticamente en ruinas y no quieren 6 años más de asfixia. Entonces, tenemos hoy prácticamente uniformidad en la conducta editorial de apoyo a el gobierno de Morena. Cambió radicalmente con 7 años, casi 8, de asfixia económica y de, por supuesto, insultos del presidente anterior en las conferencias matutinas a periodistas y a dueños de medios de comunicación. Esta extorsión a los medios de comunicación ha logrado sus objetivos. Solamente hay voces críticas en algunos espacios de opinión que están en las páginas interiores de los periódicos o en las redes, pero es una minoría. E inclusive ahí ha habido presión y persecución para cerrar espacios a críticos y lo han logrado. Entonces, este es el panorama. Y ahora nos viene encima una ley de defensa de las audiencias como la que hizo Chávez en 2004 y entró en vigencia en 2005 en Venezuela. Lo recordará seguramente Gabriela, que es muy cercana ahí de Venezuela, pero lo tenemos esto encima, hay una discusión y la van a aprobar. Tienen la mayoría en el Congreso, tienen la fuerza, todas las instituciones están capturadas y no hay manera de decir que no. Y los medios dirán que sí, la gran mayoría, y sin problema. Hoy no lo vemos el debate en las primeras planas, ¿eh? No vemos ese Yo lo que debate. estaba viendo, Pablo, yo lo que estaba viendo es que estos lineamientos de ley y un argumento que se suele escribir allá en la prensa es que esto solo aplica a radio y televisión. Esto es una Sí, discusión que me recuerda mucho a algo que vivimos en el Ecuador. Usted mencionaba el caso de Venezuela, pero Ecuador seguimos el modelo y unos años después de que se emitiera esa ley en Venezuela, nosotros tuvimos nuestra versión de ley Mordaza en la época, los años sí, de Rafael Correa. También se dijo, bueno, pero esto solo aplica a radio y televisión. Y bueno, luego también se aplicaba a medios tradicionales como periódicos. Pero la pregunta que le quería hacer, en nuestra experiencia, ya no es tan reciente, estamos hablando de los 2010, esa ley lo que terminó promoviendo fue la proliferación y popularización, masificación de los medios alternativos. En Ecuador se volvió como que de lo más popular ver estos noticieros online, Twitter y toda esta información que circulaba en YouTube, a pesar de las represalias digamos, limitaciones de los medios tradicionales. Mi pregunta es, ya estamos en los 2020 con todas las nuevas plataformas y todo. Me llama la atención que la ley siga enfocándose exclusivamente en los medios tradicionales. En el caso de esta idea de censurar en México. Y la pregunta es si ha habido en los años en que han ido desapareciendo estas voces independientes, si al mismo tiempo han ido apareciendo en otras plataformas. sí. Lo que comentas, Gabriela, es totalmente cierto también en México. Es decir, apareció en México Latinus, por ejemplo. Por darte un caso, Latinus es una plataforma fundamentalmente de televisión, cuyo presentador central es el gran periodista Carlos Loret de Mola, que ha sido víctima no solamente de injurias, espionaje y de actos ilegales del poder político, como exponer el presidente de la República en una pantalla en cadena nacional los ingresos de Carlos Loret y reprender a quienes le pagan un sueldo porque ahí está, mire, aquí están sus declaraciones fiscales, ahí está su situación fiscal. Eso es ilegal en cualquier país. Exponer la situación fiscal de una persona. Esto fue en Además las mañaneras, esta sí, sí, exposición. sí, en las conferencias mañaneras, pero lo hace un presidente de la República.
Pero es que quisiera, aprovechando que lo menciona, porque Sí, nosotros le llamamos las sabatinas, pero mucha gente que no ha vivido en Venezuela o Ecuador, en México, no sabe a qué nos referimos. ¿Nos puede aló, contar un poco? presidente. Exacto, ¿nos puede contar un poco esta cuestión de las mañaneras? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Sí, es una con suerte de conferencia de prensa que con López Obrador empezaba a las 6 de la mañana, con la presidenta Sheinbaum. Dura dos horas aproximadamente, 2 horas y media, y donde la presidenta o el presidente traen a funcionarios para que expliquen y cuenten lo que un día toca salud, otro día seguridad, otro día dan su versión de cómo va la situación de esa rama de la administración pública. Y después hay preguntas donde están sembradas, la mayoría de ellos, de esas preguntas, están sembradas y son, se le llaman los youtuberos, que están a sueldo de el área de comunicación de la presidenta de la República. Y en esas preguntas aprovechan para denostar y para elogiar al presidente en turno, denostar a los periodistas críticos. Mire lo que dice, presidenta, este periodista chayotero, es decir, embutero, mermeladero, es decir, que recibe dinero de la oligarquía o de los americanos o de quien sea, y mire lo que dice este. En cambio, usted, presidenta, cuéntenos cómo ha hecho para trabajar tanto, cómo ha hecho para recorrer el país. Es decir, es una vergüenza. Pero ese discurso, que fue muy provechoso políticamente en la época de López Obrador, con la actual presidenta se ha ido agotando, porque los problemas se acrecientan, la situación económica tiende a tambalearse y ella no tiene la capacidad comunicativa que tenía López Obrador. Cuando se agota el modelo, cuando se agota el modelo, viene para eso, por eso yo llamo que es una dictadura. Ahora sí necesito apretar, venga una ley de medios y después te voy a multar, Gabriela Calderón, a tu medio de comunicación, Radio Centro, al que sea, te voy a multar si combinas en una nota o en una crónica información y opinión. Es decir, es el control de los medios previo a lo que va a ocurrir en México, que es un colapso económico. Estamos gastando mucho más que lo que ingresamos, la deuda se ha disparado a niveles históricos y aún hay recursos. Sí, por supuesto, México es un país muy rico, pero y tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es decir, todavía funciona la exportación. Sin embargo, viene el colapso económico y va a ocurrir lo que ocurrió con Chávez, que se blindó con una ley de medios, esta ley resorte se llamó allá, y en México tienen esta nueva ley, estos nuevos lineamientos para controlar a los medios ante la crisis que viene y antes de unas elecciones. No sé si te contesto, si fui muy disperso, Gabriela. No, está muy bien, Eh, sí. Pablo, yo quería preguntar acerca de, digamos, este proceso que está viviendo México hoy, desde López Obrador hasta hoy con Sheinbaum, con Morena, este intento de concentración del poder, intento exitoso, por lo que nos estás contando, o cada vez más exitoso, en perspectiva histórica, ¿no? Porque quizás ahí esté parte del motivo por el cual no se habla tanto fuera de México de lo que está pasando en México, porque quizás la historia nos muestra que puede haber pasado o que pasaban cosas en México en algún momento que nos recuerdan, ¿no? A lo que está por pasar hoy. Entonces, en México la gente toma este tipo de, digamos, colonización institucional, de ataque a la prensa, de ataque al Poder Judicial, al Congreso, al órgano electoral. Está normalizado, podríamos decir, y está normalizado por el pasado, está normalizado por lo que dice hoy el gobierno. ¿Qué nos podés decir acerca de eso? Sí, lo que señalas es muy doloroso. Tendemos a trivializar o a normalizar los asesinatos, los crímenes que se cometen contra periodistas.
los medios de comunicación, los impresos y muchos medios electrónicos no destacan los asesinatos de periodistas y tampoco es un tema relevante. Masacres, las masacres, es un asunto entre narcos. Es un asunto entre narcos. ¿Dónde está la ley? Sí, porque son territorios que dominan los narcotraficantes, me refiero a estados completos. Y luego cuando hay pugnas entre ellos, vienen matazones donde mueren jóvenes, donde desaparecen una cantidad impresionante de personas y los medios y el Estado, sobre todo siguiendo una directriz, no sé si explícita o no, del gobierno, es un asunto entre narcos. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está la soberanía? Que tienes Estado, el monopolio de la fuerza. No, 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 no. Lo que pasa en Sinaloa es un asunto entre narcos y lo que pasa en la frontera norte es un asunto entre narcos y lo que pasa en la frontera sur, que prácticamente se perdió en el sexenio de López Obrador, se perdió el control de la frontera sur, salvo para los inmigrantes, que esos sí fueron detenidos y puestos en unos lugares mucho peores que donde están nuestros paisanos en Estados Unidos. Lo demás pasaba todo y sigue pasando toda la droga, sigue pasando el tráfico de seres humanos porque controlan la frontera los grupos criminales. Es un asunto de narcos, es un asunto de los clanes, de los cárteles. Esa normalización también se traslada al terreno de la pérdida de la autonomía y de las instituciones democráticas, que es a donde va tu pregunta. Cuando controlaron al Instituto Nacional Electoral, hubo grandes manifestaciones en México. Una marea rosa que inundó el Zócalo, que es nuestra plaza principal, y las calles aledañas, cientos de miles de personas en las calles de manera pacífica, y el gobierno le importó un sorbete. Bueno, nadie va a tomar las armas por eso, y nadie tiene tiempo para estar protestando todos los días. Eso han logrado que se normalice la captura de las instituciones democráticas sin lugar a dudas. Tal vez haya una expresión de inconformidad drástica en las elecciones del próximo año. Elecciones federales que se renueva la Cámara de Diputados, nada más, no, y 14 gubernaturas. Ahí es posible que venga una avalancha de votos en favor de la oposición y que Morena no tenga la mayoría otra vez calificada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo controlan todo. Controlan Morena, el gobierno, el partido oficial, es jugador, partido que compite, y es árbitro, porque controla el Instituto Electoral y es superárbitro porque controla el Tribunal Electoral que tiene la última palabra y es irrebatible su decisión. Es decir, en lo personal veo muy difícil ganarle al gobierno en las elecciones, aun cuando se tenga la mayoría de votos, por este control y por la facilidad para anular comicios cuando los resultados no les sean favorables. No hay que no hay que perder la esperanza. Václav Havel, entonces el gran líder checo, que logró en su país, en Checoslovaquia, entonces, la caída del régimen comunista, en uno de sus libros nos dice, tratar de decir la verdad en la prensa sí vale la pena. Firmar un desplegado sí vale la pena. Todo lo que pensamos que ya para qué, si no podemos cambiar nada, sí sirve. La gran manifestación final para la caída de los regímenes autoritarios es la culminación de todas estas pequeñas acciones que como periodista, por lo menos yo la asumo, y por eso abrí La Aurora, y la inconformidad en algunas plazas públicas, los desplegados, las conferencias hacia el exterior,
las manifestaciones adentro del país, todo eso suma. Hay que hacerlo sin esperar resultados inmediatos, que es lo que desalienta a la gente. Salí a la calle y no pasó nada. Claro que no, en ese momento no, pero vas sumando, dice Václav Havel, y al final, desde luego, viene la caída de los regímenes autoritarios. Bueno, no podíamos, tratándose de México, no podía no asomar en la conversación el tema de la violencia relacionada con el narcotráfico y la penetración de distintas instituciones por parte de estas organizaciones criminales. Yo viviendo en Ecuador siento que nos pasa algo muy similar, es decir, uno ve las noticias de México y dice, uy, está pasando algo muy similar. Entonces, hacer periodismo en un entorno así, el periodista se enfrenta a dos grandes amenazas, ¿no? Por un lado está el de la censura, el control por parte de los órganos del Estado, la persecución, la politización de los órganos de justicia para perseguir a las personas que no se alinean o infundir miedo. Y por otro lado está las agresiones contra periodistas por parte de estas organizaciones criminales, que tampoco quisieran que se difundan ciertas informaciones. Entonces, la pregunta es porque, eh, si bien en algunos casos de América Latina se habla de una posible alianza entre estas organizaciones criminales y determinados gobiernos, en otros lugares de América Latina, en cambio, se dice que los periodistas pues no deberían de ejercer tanto su libertad de expresión porque merman la autoridad o la fortaleza a un gobierno que está luchando por restablecer eso que usted mencionaba, que es dónde está el Estado en estas situaciones donde las organizaciones criminales básicamente toman el control sobre parte del territorio nacional. Y entonces ahí viene no solo una amenaza de peligro real contra los periodistas, sino de que pierdan el respaldo para ejercer la libertad de expresión por parte de la sociedad civil incluso. Entonces, Así es. quería Eh, hacerle una pregunta acerca de eso, porque es algo que con sí, lo que nosotros en Ecuador estamos luchando ahora. sí. Mira, en México lo que tenemos es fusión del poder criminal con el poder político. Es decir, en entidades, estados completos, se fusionan los cárteles con el partido Morena. Son una y la misma cosa. Te pongo un caso concreto. Hay otros más. Sinaloa. Sinaloa es un gran estado en el noroeste del país, con un gran litoral, un rico, fue gobernado por Morena, cuyo gobernador, Rubén Rocha Moya, llegó al poder en una alianza con el cártel de Sinaloa que se expresó en el apoyo armado el día previo a las elecciones. Los representantes de la oposición, de casillas, los operadores electorales de la oposición fueron secuestrados, cerca de 200. Yo estuve en Sinaloa y hablé con quienes fueron secuestrados, algunos y secuestradas. Una ya dio su nombre, Paola Gárate, que es una diputada local de allá, y hablé con otros dirigentes campesinos, cómo los secuestraron el día previo a la elección, el cártel de Sinaloa, y fueron llevados a casas de seguridad de los cárteles. Me decía uno, oye, yo alcancé a ver, era como una guerrilla. Estaban todos encapuchados, armados, disciplinados, y ahí nos tuvieron amarrados por los ojos vendados hasta que pasó el proceso electoral. Y así gana Morena, arrasa en Sinaloa. Al día siguiente, el presidente López Obrador festeja en la conferencia mañanera, es decir, urbi et orbi a todo el país, para decir fueron elecciones limpias y los cárteles o los grupos criminales, no, nunca lo llamó grupos criminales ni cárteles, sino los malosos, se portaron bien. Es decir, luego, quienes reportamos eso, obviamente corres riesgo,
En Sinaloa han habido periodistas asesinados, periodistas secuestrados y el poder político capturado por por el cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos hace unos meses solicitó la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y una decena de miembros de su equipo de trabajo del gabinete. Pues pidieron licencia al cargo y nadie ha sido detenido. 2 se entregaron a las autoridades estadounidenses y están contando lo que saben, el de seguridad, que es un general, y el de finanzas. Los demás están absolutamente protegidos por el gobierno federal mexicano. ¿Por qué? Porque Rocha Moya, es decir, el gobernador del estado de Sinaloa, si habla en Estados Unidos, pues obviamente va a salir de dónde se financia Morena y a qué campañas se financiaron con dinero del narcotráfico. Son uno mismo. Más allá aún, el director, el que fue el consejero jurídico del presidente López Obrador, Julio Scherer Ibarra, publicó el año pasado, a principios de año, un libro en el que relata cómo el huachicol fiscal, que le llamamos, es decir, el contrabando de combustibles, está en manos de gobiernos estatales, de altos mandos de la Marina, y que ese dinero, que es el contrabando de combustibles, ese dinero es para el cártel del huachicol y para financiar las campañas de Morena en el norte del país. Es decir, pero Gabriela, ¿cómo le vamos a hacer después? Eso ocurre, pero por lo menos en la mitad del territorio nacional, por lo menos. ¿Cómo vamos a hacer después cuando nos sacudamos la pesadilla populista de narcogobiernos y termine el periodo de Morena, que algún día va a terminar? ¿Cómo vamos a hacer para separar la paja del trigo? Es decir, está tan imbrincada el narcotráfico, el contrabando y toda la actividad ilegal con la actividad económica legal, que cómo vamos a hacer para separarlo. Es como si tú tienes huevos revueltos, a ver, intenta separar la clara de la yema. Va a ser muy difícil. Y mientras más se tarde la sociedad en quitarse de encima a Morena en el gobierno, más difícil será resolver nuestro problema de fondo solo en esa rama. Después viene el tema económico. Pablo, ahora que estabas hablando de la cuestión del crimen organizado y del narcotráfico en México, quisiera conectar ese tema con una de las preocupaciones que se supone que tiene el gobierno mexicano a la hora de lanzar esta ley de telecomunicaciones, que es la cuestión de la desinformación, ¿no? Porque se habla hoy de la desinformación como si nunca hubiéramos vivido en momentos donde las centrales de inteligencia lanzan rumores falsos o alguien lanza un rumor falso y se desperdiga por ahí, pero se habla de la desinformación como si fuera un tema nuevo sobre el que hay que actuar, pero en realidad uno escuchándote hablar podría pensar que en realidad lo que se quiere hacer es más bien tratar la verdad o parte de la verdad como desinformación y entonces ahí tener una excusa para decir, no, este medio de comunicación está mintiendo porque está informando de cosas de las cuales el gobierno no quiere oír. ¿Cuál es tu visión respecto de esta cuestión de la desinformación como argumento para esta ley? La desinformación y la mentira. López Obrador, contabilizadas, dio alrededor de 100,000 mentiras en sus conferencias matutinas, se le llevó una contabilidad, no pasa nada. El punto está en quién decide. Vamos a ver, y por cierto, la multa para el concesionario de radio y televisión por algo que el gobierno considere que no es verdad es el 1% de sus ingresos brutos. Es decir, junta 10, 20 en un mes y lo acabas. Vas a terminar alineándote porque si no te van a quebrar. Bueno, te pongo un caso concreto. El Mayo Zambada, que era uno de los grandes capos del cártel de Sinaloa, fue secuestrado en Sinaloa por uno de los hijos del Chapo Guzmán,
en una reunión a la que acudiría el gobernador Rocha Moya con Héctor Melesio Cuen, dirigente opositor, para arreglar problemas en la Universidad de Sinaloa. Bueno, de ahí fue secuestrado y fue llevado a Estados Unidos. Al día siguiente o al subsiguiente, el gobierno, la secretaria de Gobernación ante la presidenta de la República, dijo: el Mayo fue llevado a Estados Unidos en una avioneta Cessna, placas tal, tal, y el piloto es tal, tal, un señor de los Estados Unidos que llegó, y salieron de Hermosillo. Esa es la verdad oficial. La prensa, sobre todo la prensa de Estados Unidos y algún sector de la nuestra, dio la veracidad de los hechos. Y el propio Mayo Zambada en una carta. El señor fue secuestrado en Culiacán, la capital de Sinaloa, fue llevado en un avión de tales especificidades y el piloto era el jefe de la flota aérea del cártel de Sinaloa que lo entregó en Estados Unidos. Esa es la verdad. Pero tú, como comunicador, si dices esa verdad, tienes una multa, el 1% de tus ingresos. Y tendrías que haberte plegado a la mentira de que fue llevado en una avioneta Cessna de un pobre cazador que dijo: oiga, a mí, ¿por qué? Yo fui a cazar, voy todos los años a cazar a Sonora y ahora me dicen que llevé al Mayo Zambada a Estados Unidos. Se equivocó, mintió el gobierno mexicano. ¿A cuál verdad te atienes? Mejor te quedas callado y no te metes en problemas porque te van a quitar tu patrimonio. Ese es el objetivo de la censura, la verdad única, que es la que te dice el gobierno. Otra más, tuvimos un gran derrame enorme de petróleo en el Golfo de México, que así se llama, por cierto. Y el gobierno dice: fue algo menor, son solo unas gotitas. Resulta que fueron una gotita, fue un derrame de más de 100 kilómetros cuadrados, fueron miles de kilómetros cuadrados con chapopote, es decir, con petróleo, que dañaron a los pescadores, que dañaron a la fauna marina, etcétera, y etcétera. Pero eso salió a la luz y a la verdad gracias a organizaciones ambientalistas y al periodismo libre. Y después el gobierno dijo: sí, ya está controlado, etcétera, etcétera. A ver, si tú tenías que decir en un noticiero, te callas eso de que, bueno, algunos se callarán eso de que están irrigando de petróleo el mar en cientos de kilómetros cuadrados, y decías que fueron solo unas gotitas. Es decir, institucionalizar la mentira para proteger el gobierno. La presidenta, al ponerse ella como audiencia, es decir, el Estado como audiencia, se están autoprotegiendo. Ellos dicen: estamos siendo calumniados por los medios y yo soy audiencia y aplico un castigo. No, tú no eres audiencia, tú eres el emisor de los mensajes, eres el que lleva la agenda con la conferencia matutina y el avasallamiento de la publicidad oficial. Llevas la voz cantante y eres el generador de información, y yo como medio debo verificar si lo que tú estás diciendo es verdad o no e ir al lugar de los hechos. La presidenta se asume como audiencia y se afectan mis derechos y por tanto yo castigo. No sé si me expliqué en esto último, que es un poco Este es el técnico. llamado derecho de audiencias que Sí, está yo comentando soy ahora. audiencia y me estás afectando. No, tú no eres audiencia. La gente, el público es audiencia. El público es audiencia. Y si no separas opinión de información, también te multo. Oye, con ese criterio, ni Herodoto habría contado hace 2500 años lo del rey de los lidios, que narra perfectamente cómo Lidia va a la guerra contra Persia por un error del rey de los lidios, que era Creso. No, pues estaría prohibido, porque decir que es un error es opinión. Y después lo mismo, los cuadernos de Sarajevo, de Goitisolo, estarían prohibidos porque narra
la limpieza étnica en Sarajevo, preciosamente, muy bien, y eso es la crónica y el reportaje. La realidad tiene distintos niveles y por supuesto ahí tiene que la mirada del periodista la cuenta de manera subjetiva, es lo que él ve. Eso ya no se puede. Es decir, estamos en una regresión brutal. No, ¿Quieres decir y algo? eso en nuestra experiencia en Ecuador se creó una costumbre de anunciar en los programas de radio, por ejemplo, esto es un espacio de opinión. Y también había directrices por parte de las autoridades acerca de qué consideraban ellos que tenía que ser destacado por un medio tradicional como un periódico. Es decir, ¿por qué no pusiste esto en primera plana en lugar de poner esta otra noticia? Porque ahí viene el sesgo de selección, o sea, los periodistas deciden en su medio qué información destacar en la portada, en el titular. Y la pregunta que yo quería hacer, toda esta discusión puede parecer, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, un poco anacrónica, porque el consumo de noticias ha cambiado hacia otro tipo de medios. Entonces mi pregunta va por el lado de... ¿Qué medidas se han tomado o ha visto respecto de las nuevas plataformas? Porque me imagino pues que estando tan perseguida la expresión o tan censurada, incluso la autocensura más allá de las cosas más explícitas, Exacto. eh, me imagino que la válvula de escape viene a ser algo como X, Instagram y todas estas, y Substack y YouTube y todo, bueno, hay muchas. La pregunta es si se han llegado a dar algún tipo de presión o acciones en esas otras vías de expresión. Sí, por supuesto. Quienes han publicado en lo que llamábamos Twitter, que ahora es X, y otras redes sociales, excesos por ejemplo, de la esposa, una diputada que es esposa del líder de la Cámara, del presidente de la Cámara de Diputados de Morena, fue obligada a disculparse durante 30 días, algo así, todos los días, con lo que había dicho de la señora. Otro caso, el presidente del Senado, entonces, hace un año, el señor Gerardo Fernández Noroña, fue increpado en el aeropuerto por un ciudadano y algo subió a redes sociales. Bueno, lo demandó y lo hizo ir a ese ciudadano a la Cámara de Senadores a pedirle disculpas al señor presidente del Senado. Así, la humillación. Todavía no hay una legislación precisa, pero hacia allá van. Y con este tema que tú acabas de decir, de que había, este es un espacio de opinión, etcétera, y bueno, en algunos casos es natural, en una tertulia damos a este espacio de opinión, ¿verdad? Cada quien es responsable de sus dichos, eso está bien, pero si yo en un noticiero digo, estoy conversando con Gabriela Calderón, un hecho, lleva una bonita blusa azul y café, es opinión, tengo que decir que es opinión, y sus aretes que tienen un fondo marino, no, esa ya es opinión. O sea, no nos hagamos bolas, como decimos en México. Lo que se trata es, no puedes hablar contra el gobierno y no puedes informar situaciones que afecten fuertemente al gobierno. Eso es lo que hay detrás de todo y así hay que entender el reglamento. O sea, por supuesto que voy a seguir diciendo, estoy hablando con Gabriela Calderón, que lleva una bonita blusa así, no hay problema. Pero si en algo de eso molesta al gobierno, omítelo, porque puedes ser multado. La gran victoria del censor a través de la historia es la autocensura, no tener que llegar a aplicar la sanción, sino que tú te reprimas y guardes la verdad o lo que tú ves, que a lo mejor te equivocas, a lo mejor no, pero es tu mirada de periodista, que la guardes y que te pliegues a la verdad oficial. Tan, tan, eso es. Y bueno, realmente en el tema de la autocensura y también que son las cosas que no se ven. Hay formas de presionar, digamos, de ir coartando la libertad de expresión más sutiles, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió
en la Hungría de Víctor Orbán, donde pasaba pues que amigos del presidente compraban ciertos medios y como obra, como por arte de magia, esos medios se alineaban a la línea oficial y se volvían como una caja repetidora o caja de propaganda del gobierno. ¿Hay algo de eso en México? O, por ejemplo, usted mencionaba el tema de los auspiciantes, cómo los auspiciantes temían, pues, estar involucrados con un medio que mantenía una posición independiente. No, porque ya no es solo la pauta, que es algo muy tradicional en América Latina, ¿no? El uso de la pauta del Estado para que se alineen determinados medios, sino también esto tiene que ver con comportamientos ya por parte de privados, de la sociedad civil. Sí, esas pautas estaban reglamentadas y no se le podía quitar la publicidad a un medio crítico. Te menciono uno, La Jornada, que es un diario expresión del obradorismo duro, es decir, del morenismo duro, pues vivió de la publicidad del Estado en los gobiernos anteriores, de los llamados gobiernos neoliberales. Como director de otros periódicos anteriores, vi el periódico, el diario más favorecido con la publicidad del gobierno en la época neoliberal era La Jornada. Nadie quería que se le muriera un diario de oposición a ellos. No, 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 ahí va el dinero y se les rescata, etcétera, etcétera. Ahora la discrecionalidad es total. Los anunciantes, como decías tú, si me van a caer una auditoría fiscal, si voy a ser considerado enemigo del gobierno por anunciarme en un medio crítico, Latinos, La Aurora en nuestro caso, pues obviamente que no lo hago. ¿Por qué? Voy a perder mis contratos, me voy a presentar como ante los ojos del poder del gobierno como un adversario. No, yo lo mío es hacer dinero, que no me molesten. Entonces, eso es. Y por último, como se nos va el tiempo, quería subrayar lo siguiente. Estos lineamientos para decir la verdad, viene del régimen, me refiero al régimen AMLO López Obrador, es decir, Claudia Sheinbaum, del régimen que más ha mentido en la historia de México y que más información ha reservado y que más ha militarizado el país en la historia desde la revolución, que fue hace más de un siglo. Y ahora tenemos el ocultamiento hasta de la necropsia de que murió el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que era el Mencho, que fue detenido en una operación, que bueno que lo detuvieron, pero se les murió en el avión. ¿Para qué? A ver, ¿de qué murió? No, 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 es seguridad nacional, no se dice. Al ex rector de la Universidad de Sinaloa, que iba a esta reunión con el Mayo Zambada y con el gobernador Rocha para arreglar problemas universitarios, el ex rector Héctor Melesio Cuen, fue asesinado en esa reunión. ¿Quién lo mató? Pero el gobierno sacó un video, el gobierno de Sinaloa sacó un video donde lo matan en una gasolinera, un asalto normal. Y después se supo, bueno, al poco tiempo se supo que ese fue un montaje, que no fue en un robo y que no era él y que por tanto fue asesinado, donde dijo el Mayo Zambada que lo vio en la casa de los hijos del Chapo Guzmán para reunirse con Rocha Moya y con él. ¿Y alguien sancionado por ese montaje? El gobierno reconoció que no, sí, no fue ahí. Oye, pero quién hizo ese montaje del crimen de un ex rector que iba a ver al gobernador y al Mayo Zambada? Es decir, esas mentiras y ese encubrimiento a una red político-criminal es parte del actuar del gobierno federal mexicano. Lo digo con toda responsabilidad, Gabriela. Pablo, podríamos seguir hablando de esto. La verdad, primero te queríamos agradecer
por concedernos esta entrevista. Es sumamente interesante lo que nos cuentas y agradecerte también digamos, por tu valentía, por comentar estos casos. Se conoce, creo, muy poco afuera de México. Hemos estado conversando hoy, para quienes se unieron después del inicio del programa, con Pablo Iriart, director de La Aurora de México, acerca de la situación de la libertad de expresión en México y de la democracia. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en otra edición del Cato Podcast. Presentaron el Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.